La siguiente historia me sucedió hace ya varios años, cuando trabajaba en una morgue en Guadalajara. A pesar de que he querido bloquear ese recuerdo, siempre llega a mi mente en las noches frías y solitarias. Esto me hiela la sangre, porque como dicen, recordar es volver a vivir, y definitivamente esa experiencia fue la peor de mi vida. Tenía 25 años y no encontraba trabajo por ningún lado, porque por cuestiones económicas no había podido concluir mi carrera universitaria y necesitaba dinero para poder seguir. Obtuve un trabajo de mesero en un restaurante a las afueras de la ciudad, pero me despidieron una semana después. Una amiga que ya había terminado su carrera como médico forense me dijo que sabía que en una morgue cerca de su casa estaban contratando velador y que debería ir a preguntar por el empleo. Obviamente, ese tipo de trabajos siempre te ponen a pensar. Lo medité y se los platiqué a mis padres. No estaban muy de acuerdo, pero por lo visto el sueldo era muy bueno y trabajando unos cuantos meses ahí, seguro que podría seguir pagando mi carrera. Así que decidí dejar mis miedos o presentimientos atrás y fui a dejar mis papeles. Una parte de mí deseaba que no me llamaran, pero lo hicieron. Me contrataron la siguiente noche y aunque nervioso también estaba feliz porque por fin podría continuar con mi carrera. Me explicaron lo que debía hacer, que era básicamente dar luz verde para que las ambulancias pasaran con los cuerpos, dar vueltas por el lugar durante toda la noche, así como vigilar las cámaras. Sonaba fácil y me aliviaba el hecho de que no tendría que ver los cuerpos directamente. Mi primera noche fue sencilla, pues no llegó ningún cuerpo ni pasó nada extraño, y de hecho así fueron las siguientes noches. Era un trabajo muy fácil, y no me arrepentí hasta ese entonces de haberlo aceptado. Hice una amiga ahí llamada Susi, era quien preparaba los cuerpos. Siempre éramos solo nosotros, y como no había nadie más, ya habíamos platicado bastante. Me contaba sobre su familia, sus sueños, y yo igual a ella. Nos habíamos vuelto muy buenos amigos. Me dijo que su trabajo le gustaba mucho, pues después de 5 años ahí, ya se había acostumbrado a preparar los cuerpos, pero que lo único que no le gustaba era el tema paranormal, ya que era un lugar con mucha energía. Siempre pasaban cosas, unas más fuertes que otras, pero nunca había paz en ese lugar. Me contó que en una ocasión se la tuvieron que llevar al hospital porque el susto que le dieron hizo que se desmayara. Dijo también que una noche, mientras preparaba el cuerpo de una mujer que había sido atropellada, escuchó un fuerte golpe en la parte de arriba, como si algo se hubiera caído. Pensó que tal vez era el vigilante de ese tiempo, pero que de repente las luces se apagaron por completo. Se quitó los guantes y buscó su teléfono para poder alumbrar, pero por alguna extraña razón no estaba en donde lo había dejado. Las luces empezaron a parpadear y un frío muy feo llenó la sala. No podía ir a donde estaba el vigilante porque no veía nada. Unos momentos después, la luz volvió y se sintió aliviada, pero cuando notó que el cuerpo que antes estaba en la plancha ya no se encontraba ahí, casi se le sale el corazón. Fue corriendo con el vigilante y le contó lo que había pasado. Él acompañó y cuando llegaron, para su sorpresa, el cuerpo estaba allí, de nuevo, pero esta vez jura que su expresión era diferente e incluso su postura. Ambos revisaron las cámaras, pero como la luz había ido, no había absolutamente nada que corroborara su versión. Sinceramente, al oír su historia en ese lugar y a las 3 de la madrugada, me dio bastante miedo. Seguimos platicando hasta que la alarma de que alguien iba a ingresar nos interrumpió. Me sentí nervioso porque era la primera vez que recibiría un cuerpo. Fui hacia la entrada y vi a 2 hombres sosteniendo una camilla de metal con el cuerpo tapado con una sábana blanca. Por la pequeña ventanilla les pedí los documentos pertinentes y después los dejé pasar. Los acompañé hasta donde estaba mi amiga. Dejaron el cuerpo y se fueron. Regresé a la entrada para ver las cámaras porque sinceramente no quería ver cómo preparaba el cuerpo. No me sentía listo para algo así. Revisé el expediente de la persona fallecida.
Era un hombre al que le había dado un infarto de un momento a otro. Me puse a pensar en su familia, en lo difícil que debe ser algo así. Aunque no debía, me quedé dormido por unos minutos en la incómoda silla y desperté porque hacía demasiado frío, un frío que calaba en los huesos. Me levanté y fui por mi chamarra. Aproveché para revisar las cámaras. Se me ocurrió volver al momento en que estaba dormido, porque quería cerciorarme de que no había ocurrido nada malo durante ese tiempo. Entonces me vi ahí dormido en una posición incómoda, y todo normal durante los primeros segundos, pero después algo llamó mi atención. Era algo que parecía arrastrarse cerca de mí, algo pequeño. No podía distinguir qué era realmente porque se veía muy borroso. Mi corazón comenzó a latir muy rápido, pero seguí observando aquella escena. Esa criatura se levantó del piso y se colocó a un lado mío. Lo más sorprendente es que con lo que parecía ser su mano, tocó mi hombro, y en ese momento fue cuando me desperté porque sentí aquel frío. No podía creerlo. ¿Qué había sido eso?, me preguntaba. Por suerte ya casi amanecía. Ya no quería estar ahí. Tenía mucho miedo. No quería ver algo más. Un par de horas después fui a casa y la paz regresó a mi alma. Las siguientes noches pasaron sin percances. No hubo ningún ingreso y platiqué más con Susie. Le conté lo que me había pasado esa noche y me dijo que no le sorprendía, que de hecho tenía suerte porque no me había pasado antes. Me recomendó no darle tanta importancia al asunto porque si no podría salir afectado. Le hice caso y traté de ser lo más objetivo del mundo. Ya llevaba un mes ahí y solo había ingresado una persona, así que me gustaba el trabajo, pues me la pasaba platicando con Susie, revisando las cámaras y ya. Una de esas noches llegó otro cuerpo. Esta vez Susie me pidió que la acompañara mientras lo preparaba, pero le puse el pretexto de que debía revisar los documentos y limpiar la entrada. Se encogió de hombros y yo salí de ahí. No quería ver a una persona muerta mientras le hacían cosas. No estaba listo mentalmente. Por alguna extraña razón, justo esa noche me volví a quedar dormido. Era como si un sueño profundo me invadiera. Me encontraba sentado de nuevo en esa silla, pero cuando desperté ya estaba en el suelo frente a las escaleras que llevaban a donde preparan los cuerpos. Me levanté rápidamente y fui directo a ver las cámaras. Necesitaba saber cómo diablos había llegado hasta ahí. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo cuando vi que algo invisible me arrastraba hasta ese sitio. Fui corriendo con Susie, que ya había terminado de preparar a aquella persona. Le conté lo que me había pasado y me acompañó a ver las cámaras, pero ya no se veía nada. La pantalla estaba completamente negra justo en esos minutos. Ella dijo que me creía, pues después de tantos años sabía que esas cosas pasaban y debía mantenerme tranquilo. Traté de calmarme y de no pensar en eso, pero hubo un suceso que hizo que incluso renunciara. Sucedió un martes. Estaba tomando café más o menos a la medianoche, cuando escuché que alguien tocaba el vidrio de la puerta de entrada. Vi por las cámaras y era una mujer joven y bastante bonita. Abrí la ventanilla y le pregunté, ¿qué se te ofrece? Ella contestó, disculpe, mi novio me dejó aquí cerca porque nos peleamos y la verdad tengo frío y mucho miedo. ¿Me dejaría pasar? Le respondí que lamentaba mucho su situación, pero que si la dejaba pasar me podría meter en problemas. Ella empezó a suplicar que no la dejara fuera. Está bien, pero no me causes problemas, por favor. Sí, está bien, dijo. No me preocupé por las cámaras, ya que normalmente nunca las revisaban, a menos que hubiese algún inconveniente. Se sentó en la silla y le ofrecí café. Era raro porque juraba haberla visto extremadamente bonita unos minutos antes, pero ahora se veía un poco diferente. Su piel se veía extraña, su maquillaje estaba corrido y su cabello se veía seco. Le dije que enseguida le traería su café. Al regresar con el café, me di cuenta de que ya no estaba. Me preocupé porque pensé que andaba husmeando o algo así, pero en ese momento la alarma de ingreso interrumpió mis pensamientos. Fui para abrir, recibí los papeles y los hice entrar. Llegaron con Susie.
Le entregaron el cuerpo y después se fueron. Yo revisé los papeles. Eran de una mujer de 20 años que había sido atropellada en una carretera cerca de ahí. Quería encontrar a la mujer, ya que si Susie la veía, me podría meter en problemas. Busqué por todos lados, pero nunca la encontré. Era como si hubiese desaparecido. Entonces revisé las cámaras desde el momento de su llegada, pero mi sorpresa fue tal cuando me di cuenta de que la cámara no captaba su presencia. Fue como si yo siempre hubiera estado solo. Sentí desvanecerme, pero fui rápido con Susie para contarle todo, porque eso sí era otro nivel. Estaba sudando frío, mi corazón casi salía de mi cuerpo. Cuando llegué aún ni terminaba de preparar el cuerpo y yo estaba a punto de hablar, cuando vi a la persona postrada sobre esa camilla. Se trataba de la misma chica que desapareció momentos antes. Mi cara de absoluto terror sorprendió a Susie, quien me preguntó que si estaba bien, pero obviamente no lo estaba. ¿Hace cuánto murió esa mujer?, pregunté. Ella respondió, tiene 3 horas. ¿Por qué? En ese instante el miedo recorrió cada centímetro de mi ser. Había hablado con una persona muerta. Esa misma madrugada llamé a mi padre para que fuera por mí. Me despedí de Susie y vomité apenas salí del lugar. Mandé mi renuncia por correo, porque no quería volver a poner un pie por ahí jamás. Las noches siguientes las pesadillas no paraban. Fue una experiencia aterradora que jamás voy a olvidar. Trabajé muchos años como médico forense, tanto en el sector químico como jurídico. Podría estar horas y horas relatando cientos de historias de los cuerpos que he visto. Para mí, esas cosas no son nada del otro mundo, hasta el día que pensé que ya lo había visto todo, pero nunca faltan las sorpresas. Había examinado cuerpos de todo tipo, tamaños y edad. Vi cosas atroces, horrendas que de solo contarlas sin detalles podría horrorizar a algunos y hacer llorar a otros. A veces lo que más impactaba no era necesariamente el cadáver o su estado. Algo que podría causar impresión al menos en los primeros años de iniciado es la causa de muerte. Las más comunes son muerte natural o por enfermedades, infartos cardiorrespiratorios, mutilación o traumatismos por accidentes de tránsito, ahogamiento, suicidios. En esto último jugaba un papel muy importante, ya que en ocasiones se necesita un examen minucioso para diferenciar un homicidio de un suicidio. Los casos más complejos son cuando aparecen cadáveres sin un contexto que nos dé información. Ancianos que mueren en su casa hasta que alguien se percata del olor luego de días, alguien tirado en la calle o un cuerpo flotando en el mar. Esas situaciones son las que nos llevan a investigar si fue asesinato premeditado u homicidio culposo, suicidio o accidente. Todo esto que les he contado es para que comprendan lo extraño de lo que viví. Después de 25 años de profesión, hubo un hecho en el 2004 para el que hasta hoy no he encontrado explicación. Por razones de ética profesional, he decidido mantenerme en anonimato, al igual que el lugar donde trabajaba, aunque imagino que si 2 o 3 personas llegaran a oír esto, sabrán quién soy. Una noche de tormenta, recibí un cuerpo de un hombre de entre 30 y 40 años, según podía apreciar a simple vista. El cuerpo llegó completamente desnudo con diversas heridas lacerantes. Con solo observarlo, se notaba que al menos llevaba 2 días de muerto. Al leer el informe, este explicaba que el cuerpo fue encontrado en un bosque por un hombre que paseaba a su perro y su mascota fue quien realizó el hallazgo. La policía estaba investigando la zona por posibles evidencias. Mi trabajo consistía en identificar la causa de muerte, dar una hora aproximada del momento de defunción y más detalles, así que puse manos a la obra. Por fortuna, los dedos del difunto estaban en condiciones para tomar sus huellas dactilares, así que su identificación no sería un problema. Comencé ejecutando las primeras pruebas,
y al proceder con el primer corte, noté una forma de sangrado algo inusual. De la manera en que su sangre brotaba, deberían haber pasado pocas horas de su muerte, y eso contradecía el estado de su piel y la hora en que lo encontraron. Al principio lo tomé como un desafío para un estudio especial. El hombre carecía de cabello o cualquier vello púbico. Si bien no es lo más común, existen personas que son lampiñas y comparten esta característica. Encontré varias heridas lacerantes con pequeños fragmentos de madera que indicaban posible rozamiento entre árboles. En su hombro encontré marcas de mordida, sin duda de una persona. Extraje el ADN de la zona a fin de identificar al agresor. En ese instante percibí un ruido sobre la mesa. La mano del cadáver estaba temblando, algo que aterraría a cualquiera, pero es normal que un cadáver presente movimientos post-mortem, en especial cuando sufren una muerte brutal. Lo extraño fue que de acuerdo al estado de su piel, llevaba al menos 2 días de muerto como mencioné antes, pero los movimientos post-mortem suceden en las primeras 24 horas. Ya tenía 2 situaciones que contradecían con el estado de su piel, la sangre y el movimiento post-mortem. Estudié la posibilidad de que su piel sufriera antes de morir, pero para ello debería de realizar más estudios. Me dispuse a abrir su abdomen para examinar sus órganos, y ahí fue donde empezó todo. El cadáver no tenía ombligo. Mi mente se nubló por completo, pues era la primera y única vez que presenciaba un abdomen sin ombligo. Claro que hubo casos donde en apariencia no había ombligo por operaciones quirúrgicas, pero esto era algo distinto. Al pasar mi mano sobre la zona, era evidente que el ombligo nunca existió. Todo se tornó extraño. Después de 25 años de carrera, me encontré con algo fuera de lo normal. En ese momento recordé algunas novelas de terror que había leído en el pasado, y la ausencia de un ombligo era debido a que el ser humano no había nacido de un parto. Eran las 2 de la mañana, y aún así creí que esta situación merecía ser vista por alguien más antes de continuar. Dejé el cuerpo sobre la mesa, me llevé los datos que tenía y llamé a un colega sin importar la hora. Al principio se mostró molesto conmigo por la hora en que lo llamé, pero cuando le conté la situación, estaba emocionado por verlo en persona. Al girar noté un detalle. Recordaba que su rostro miraba hacia arriba, pero en ese momento miraba a un costado. Su cabeza comenzó a temblar. Hasta ahí solo lo miraba esperando que terminara, pues consideraba que se trataba de los movimientos post-mortem. Después, de pronto el cuerpo exhaló. Fue inevitable no asustarme, aunque se dan casos donde los pulmones mantienen aire dentro y luego de ciertos procesos químicos de descomposición, este escapa, pero jamás lo había visto de esa manera tan horrible. Me acerqué al cuerpo para continuar examinándolo, y al tocarlo me llevé un susto aún peor, pues tenía temperatura. El cuerpo de un cadáver luego de 2 horas pierde su temperatura corporal normal, que es 36 a 37 grados, y pasa a temperatura ambiente, algo que al tacto se siente frío, pero esto era extraño porque yo recordaba que estaba frío, pero en ese momento se encontraba tibio. Cierta sensación de alerta comenzó a gobernarme. El conjunto de acontecimientos que se estaban desarrollando mantenían mi mente ocupada buscando una explicación, y cuando me giré para buscar herramienta, escuché al cuerpo caer al piso. Antes de acercarme a él, examiné la mesa con atención. Estaba en perfectas condiciones. Salí de la habitación por un momento. Ni siquiera me tomé la molestia de levantar el cadáver. Sentía mucho miedo, aunque no lo quería demostrar. Entendía que un hombre de ciencia como yo no podía dejarse engañar por cosas como esas. Simplemente no lo quería aceptar. Decidí mejor esperar a mi colega, pues creí que entre 2 sería más fácil manejar esta situación. Luego de unos minutos él llegó. No paraba de hablar de un montón de hipótesis de ciertos síndromes que había conocido y estudiado. Él se veía emocionado, tenía vocación por su profesión. Mi colega no dejaba de expresar sus ideas
hasta que tuve que sujetarlo con fuerza para que se callara. Cuando me miró con seriedad, le expliqué sobre la temperatura del cadáver. Él me miró sorprendido y dijo: «Eso es completamente imposible». Pero eso yo ya lo sabía. No lo podía creer. Quería ver al cadáver con sus propios ojos. Antes de llevarlo, le conté cómo el cuerpo cayó por sí solo de la mesa. Él dijo: «Seguramente lo chocaste sin darte cuenta». Posteriormente se colocó su túnica y entramos a la sala. El cuerpo no estaba. Mi colega pensó que se trataba de una broma, así que le mostré los datos recabados y las herramientas que dejé en uso. Donde había caído el cadáver se podía ver una pequeña línea de sangre. Mi colega preguntó si acaso le quería jugar una broma. Yo trataba de explicarle la situación. Le mostré la orden que recibí con el cuerpo y de pronto lo vimos ahí sentado en un rincón. Solté al suelo mi carpeta por la impresión. Mi colega empezó a reír pensando que sí se trataba de una broma, pero supongo que algo en mi expresión le hizo ver que no. Él me hablaba, pero yo no lograba reaccionar. Se acercó hasta el cuerpo, apenas tocó su rostro y se apartó al instante. Retiró su mano de golpe como quien ve a un animal que lo pudiese morder. No me dijo nada, solo que saliéramos de inmediato. Cuando se encontraba más calmado, dijo: «Oh, mira, cuando lo toqué pude sentir temperatura elevada, como si tuviera fiebre, pero eso no fue todo. Estoy seguro de que tenía pulso. Cuando sentí la vena palpitar, quité mi mano por reflejo y la verdad ya no quise verificar». Seguía preguntando si todo eso era verídico, si no había ningún truco de mi parte. Yo le juré por mi familia que no. Posteriormente escuchamos la puerta de la sala de la morgue abrirse. Nos quedamos petrificados, pues éramos las únicas 2 personas en el establecimiento. Con mucho sigilo nos acercamos a la sala y notamos que el cuerpo no estaba por ninguna parte. Al revisar las cámaras de seguridad desde que comencé a trabajar con el cuerpo, lo vimos todo. El cadáver había girado su cabeza durante el examen, luego se volteó y cayó. Cuando lo dejé, se arrastró por el suelo, usando únicamente sus brazos. Antes de que entráramos intentó levantarse, pero cayó sentado en el suelo en la posición en la que lo encontramos. No supimos más del cadáver. Tomamos capturas de las grabaciones y elevamos el informe a nuestros superiores. Al otro día, los resultados de las huellas dactilares llegaron. No coincidían con la base de datos. En teoría, nadie en el registro civil tenía esas huellas. Luego de eso, la policía nos quiso acusar por robar un cadáver, pero nuestros superiores de alguna manera nos salvaron el pellejo y todo quedó aclarado. Nos obligaron a firmar por medio de unos abogados un acuerdo de confidencialidad sobre lo sucedido a cambio de quitarnos cualquier cargo por la desaparición del cadáver. Entre mi colega y yo jamás hemos tocado el tema. Él siguió trabajando mientras que yo solicité mi retiro. Hoy me animo a contarlo porque pues ya hice mi vida y no me importan las consecuencias que puedan darse. Espero que mi colega escuche este relato.